Escucharemos una prédica del pastor Sunguk Cho de Corea el 22 de diciembre del 2019. La traductora de coreano para inglés es la pastora Nina. El pasaje se encuentra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, empezando desde el verso 31 hasta el 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta preciosa palabra de Dios me gustaría compartir un mensaje precioso. Y para mí personalmente estoy muy alegre ahora, porque había sido bastante tiempo desde que no nos encontrábamos personalmente. Toda esta obra de Dios tomando lugar a través de diferentes ministerios. Y yo creo que todo es por causa de que ustedes están apoyando también el apoyo de la iglesia repleta del Evangelio. Por lo cual yo he estado orando, ¿qué clase de mensaje voy a compartir con esta iglesia? En medio de todo esto yo he venido a percatarme de que tenemos que conocer a Dios más. Tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo y tenemos que presentarnos delante de Dios. En el pasaje de hoy que recientemente leímos, es el que mejor describe quién es Dios y qué clase de características tiene Dios. Cuando venimos a entender cómo es Dios, cuando entendemos a Dios de esta manera, entonces también debemos de entender y entendemos cómo nos presentamos delante de Él. ¿De qué manera? Si vemos el verso 22 nos dice ¿quién es Dios? El verso 32 nos da la respuesta. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por supuesto hay muchas características de Dios, pero quisiera que pudiéramos ver esta primero hoy. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Para explicar esto, veamos el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 22. Ustedes están bien familiarizados con esta historia donde a Abraham le fue pedido dar a su hijo como un sacrificio. Génesis 22, verso 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Podemos ver la expresión, no me has rehusado a tu hijo, tu único. Podemos también ver esta expresión en el libro de Romanos. Aquí cuando Abraham estaba dando a su hijo, lo estaba dando para Dios, él no se lo rehusó a Dios, él lo dio completamente. Él no quiso separarlo o quiso retenerlo para sí mismo, él lo dio. Significa que esto que le estaba haciendo ahí no era que él pretendía como si hiciera el sacrificio de su hijo. Bueno, lo voy a amarrar, voy a hacer como si lo fuera a sacrificar. Él realmente estaba a punto de degollar a su hijo, de matarlo realmente. De acuerdo al libro de Hebreos, Abraham tenía esta clase de fe. Ya sea que Dios tuviese preparada otra ofrenda, otro sacrificio para ofrenda en vez de su hijo Isaac. O ya sea que Dios le resucitara a Isaac, que hubiese muerto, ya sea que le resucitara después que hubiese sido muerto. O Dios me va a entregar a mí otro hijo, o va a permitir otra persona en representación de Isaac. Es porque Dios mismo dijo que lo va a cumplir, y Dios cumple lo que promete. Así que Abraham vino a creer la palabra. Entonces Abraham realmente estaba a punto de matar a su hijo. Él no rehusó su hijo. Esa fue la fe de Abraham. Y así es como Abraham estaba obedeciendo la palabra de Dios completamente. Por eso es que Dios alaba esta fe de Abraham
y Dios le pide que se detenga. Ahora sé que verdaderamente temes a Dios. A través de este evento probablemente nosotros saquemos esta lección. Verdaderamente tenemos que equiparnos a nosotros mismos con esta clase de fe que tuvo Abraham. Sin embargo, lo verdaderamente importante aquí es que este evento de Abraham dando a su único hijo es una sombra de Dios mismo dando a su hijo el Cristo. Toda la humanidad era enemiga de Dios. Toda la humanidad es pecadora. Estábamos separados de Dios y somos enemigos de Dios. Nosotros no conocíamos a Dios. Y para una clase de gente así, para una clase de pueblo así, Dios nos rehúsa a su único y amado hijo. Dios da a su hijo. Y Génesis capítulo 22 realmente es como una figura, es como un background, un trasfondo de lo que va a suceder en el futuro. De la misma manera que Abraham nos rehusó a su único hijo, Isaac, es de esa misma manera Dios va a hacer lo mismo en el futuro. Y también en este pasaje de Génesis capítulo 22, el verso 12, hay otro mensaje más. Dice que ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hay algo más en este pasaje. Hay algo que se llama el abandono. Teológicamente hablando, se llama así, el abandono. Lo vemos cuando Jesús estaba cargando la cruz. El cielo se volvió realmente muy oscuro. Significa que el Padre Dios está abandonando a su hijo. El Padre Dios abandona a su hijo en el medio de la muerte. Y no solamente lo dejó que se muriera, sino que no se ocupó ni un momento de él en todo este tiempo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, él oró. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú lees continuamente la Biblia, tú podrás percatarte de que en el Nuevo Testamento Jesús llama a Dios de una manera. Normalmente Jesús usa este término, Padre. Pero en la cruz, en vez de llamarle Padre, Jesús le dice, Dios mío, mi Dios. Parece ser un poco diferente de lo que normalmente era. Es una expresión diferente y le dice, ¿por qué me has abandonado? Porque en realidad Dios Padre ha abandonado a Dios Hijo. De la misma manera que Abraham abandonó a Isaac e Isaac fue abandonado por su padre. En la misma manera ocurrió lo mismo. Abandonan a su hijo y no se ocupa de él. Para poder rescatarnos a nosotros, él hizo eso. ¿Qué clase de evento fue este? Realmente esta es una sombra del eterno juicio que todos los no creyentes van a enfrentar. Dios no va a volver su rostro para donde está el mal. Para aquellos que no creen en Dios y para aquellos que no creen en el Hijo. Para aquellos que no creen en el Hijo de Dios, ellos van a enfrentar el juicio eterno. Y en ese momento Dios no los va a mirar. Nosotros nos correspondía ese juicio, a nosotros nos correspondía estar ahí, pero en representación de nosotros, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, está ahí soportando ese juicio. Está ahí soportando ese abandono. Por causa del pecado no tenemos otra opción sino enfrentar el juicio eterno y enfrentar este abandono del Padre, pero en representación de nosotros, por nosotros, el Hijo de Dios enfrentó este juicio y el abandono del Padre. En este sentido, entonces, ¿cuán grande es la expresión ser libre del pecado? Hemos sido librados de este infierno eterno. Las palabras no pueden explicar lo grande que es esto. Por supuesto, para aquellas personas que asisten a la iglesia, Satanás, el enemigo, los va a atacar. Y ataca a través de muchísimos canales. Hay muchísimos canales en los cuales él ataca. Y una de sus estrategias más grandes es el evitarnos, el bloquearnos, el entendimiento de las cosas más importantes. Significa que nos va a engañar para que estos eventos tan trascendentales e importantes que tenemos que entender, los consideremos muy simples y muy comunes. Por ejemplo, muchas personas en la iglesia no entienden la significancia de la salvación. No entienden cuán grande el evento de la cruz es. Ellos no entienden el hecho de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Y cuán sorprendente, cuán grande cosa es esto. Ellos no entienden esta asombrosa respuesta de que Dios está con nosotros ahora. Satanás está atacando a la humanidad y también a aquellas personas en la iglesia para que simplemente tengan esto como una información, como un conocimiento. Y para que no se entienda el verdadero significado de esto. Realmente es algo tan frustrante. Y lo más frustrante y lo más peligroso es que estas personas que están sentadas en la iglesia no conocen quién es Dios y quiénes son ellos en Dios. Yo verdaderamente espero que sus ojos sean abiertos. Esta historia
esto que ocurrió entre Abraham y su hijo Isaac es algo que nos habla de lo que ocurriría en el futuro entre Dios y su hijo. Y este es el evento donde el Padre de Dios abandona a su hijo. El que lo abandonó significa que no se ocupó de él y Dios no lo rehusó. Y realmente este abandono es lo que nosotros deberíamos de enfrentar en el juicio final. Aquellos solamente que no creen son los que lo enfrentarán. Sin embargo, para nosotros que tenemos la fe, el Hijo de Dios ahora ocupa nuestro lugar, toma este lugar en representación de nosotros y Él sufre este abandono. El ser salvos de este juicio, el ser rescatado de la mano de Satanás, el ser rescatado del pecado. ¿Cuán asombroso es esto? ¿Qué obra tan asombrosa es esta? Veamos Romanos capítulo 8 nuevamente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Claramente la Biblia nos dice algo, que no escatimó ni su propio Hijo. A través de la historia de Abraham y de Isaac podemos entender esto. Pero me gustaría añadir algunas cosas, porque muchos de ustedes que escuchan el mensaje probablemente sean padres. Aunque pueda que no suceda, ahora vamos a imaginar algo. Imaginemos que por algún incidente tú necesitas morir o tu hijo necesita que muera. Por algún incidente es necesario que mueras o por algún incidente es necesario que tu hijo muera. Y aquellos padres con esta mente correcta, ellos van a morir en vez de sus hijos. Van a dejar que sus hijos vivan y van a morir en representación de sus hijos. Esta es la opción normal que tomaría cualquier padre. Es necesario que muera uno, el padre o el hijo. ¿Qué decisión tomaría el padre? Tomaría la decisión más correcta. El padre se entregaría a morir y dejaría que el hijo viviera. Es más difícil entonces, hay algo que es más difícil. Es más difícil matar a tu hijo y quedarte tú con vida. Por tanto, es más fácil entonces morir tú y dejar que tu hijo viva. Ustedes serán capaces de entenderlo si tienen hijos. Como padre, aprecias la vida de tu hijo más preciosa que tu propia vida. Entonces, hace alrededor de 300 o 400 años atrás, en Europa, una epidemia ocurrió. Una gran plaga estaba ocurriendo, se desempeñó en esa época y muchas personas estaban muriendo. Cierto joven cogió esta plaga, fue enfermo con esta plaga. Él era un muchacho muy joven. Él estaba viviendo con su madre, pero fue aislado por causa de la plaga. Pero al estar aislado, estaba muy asustado. Así que constantemente llamaba a su madre desde la habitación. Pero si la madre entraba en la habitación y tan solo sostenía la mano de su hijo, ella iba a ser infectada con esta plaga también. Y la madre solamente escuchaba el lamento y el llorar de su hijo. Pero la madre no aprecia su propia vida y ella entra a esta habitación a ver su hijo. La madre elige morir con su propio hijo. Esta es una historia real. Y ustedes harían lo mismo si esto sucede en su vida. Es porque la vida de sus hijos es mucho más preciosa que su propia vida. Por ejemplo, si sus hijos tienen ciertos problemas en su cuerpo o en sus órganos y ellos necesitan como un trasplante de órgano, si fuera posible los padres dan su propio órgano para su hijo para que fuese trasplantado. Los padres eligen dar sus propios órganos para poder salvar a sus hijos. Es una decisión normal que cualquier padre va a tomar. Por tanto, el dar la vida de tu hijo es una decisión más difícil de tomar, es algo más por lo cual es tan precioso la vida de tu hijo, como es tan preciosa, tan valiosa la vida de tu hijo. El dar la vida de tu hijo es la decisión más difícil de tomar. Y yo no sé cuánto Dios amó a la humanidad. Nosotros no somos dignos de su amor. Nosotros no merecemos su amor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos alrededor, que Dios diera su vida por nosotros, que Dios diera su vida por la humanidad, eso no tiene realmente sentido. Y nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos, pensamos, verdaderamente yo merezco, verdaderamente yo soy digno, yo soy merecedor de la vida del único Hijo de Dios. Romanos 5, capítulo 5, verso 8, así es como lo describe. Nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Dios muestra su amor para con nosotros. Somos pecadores aún. Y si miramos el verso 10, Romanos 5, 10, es que dice que somos enemigos de Dios. Al ser pecadores significa que somos enemigos de Dios.
Pero aún así Dios nos ama y Dios nos rehusó su único y amado Hijo. Dios nos ha amado tanto y Él demostró su amor matando a su único y amado Hijo. ¿Cuán grande es este amor? Es un amor muy grande. Realmente nosotros no somos capaces de entender la grandeza de esto. Si tú verdaderamente te encuentras con la grandeza del amor de Dios, tu vida completamente va a ser transformada. Al parecer durante mucho tiempo hemos tenido estas ideas erróneas y estos conceptos y estos criterios erróneos acerca del amor de Dios. Normalmente entendemos que Dios nos ama, pero cuando cometemos errores, cuando tomamos decisiones malas, entonces Dios nos castiga. Este Dios temible viene a nosotros. Tenemos este entendimiento que este Dios viene para castigarnos. Y en otras ocasiones pensamos en la iglesia, aún estando en la iglesia, si Dios verdaderamente existe o no. Pero la Biblia nos está diciendo la verdad. La Biblia no nos da simplemente una explicación de si Dios existe o no. Porque el propósito de la Biblia no es el tratar de explicar o de probar la existencia de Dios en sí. Porque en Génesis capítulo 1 realmente termina con esta explicación. En el principio Dios creó todo el universo. Y esto es todo. La Biblia claramente nos habla que Dios está vivo y que Él creó todo el universo. Pero ¿qué cosa está en el resto de la Biblia? Ese Dios que creó todo el universo va a salvar a toda la humanidad. La Biblia nos está tratando de decir que el Dios Todopoderoso ha amado tanto a la humanidad. Aunque la humanidad está siendo tan pecadora y permanece en tanto pecado, aunque la humanidad es enemiga de Dios, la Biblia nos dice que Él nos va a salvar y hay un solo Mesías, un solo Salvador. El Mesías vendrá y resolverá el problema del pecado, nuestro problema del pecado, porque somos pecadores. Y a nosotros que somos enemigos de Dios, nos va a reconciliar con Dios. Somos enemigos y estamos separados de Dios. Y Él nos va a rescatar de este estado de ser enemigos de Dios, esclavos del pecado y siervos de Satanás. El Señor va a enviar el Mesías para salvarnos. Y solamente Jesús es el Mesías. Y únicamente, solamente a través de esta verdad que solo Jesús es el Mesías, solo Jesús es el Cristo, únicamente a través de esa verdad será que nosotros seremos capaces de recibir la salvación. Esta es la historia de la Biblia. Y de esa manera tan grande, tan asombrosa, Dios nos ha amado. Sin embargo, la humanidad ha estado desobedeciendo a Dios desde el principio hasta el fin. Y tenemos esta cierta cantidad de dudas desde el principio hasta el fin. Pero a pesar de eso, Dios no se rinde con nosotros. Piénsenlo por un momento. Para salvar a tu propio enemigo, entonces tú das a tu único hijo. Aquellas personas que te oprimen, aquellas personas que se oponen a ti, tú vas a dar a tu único hijo para salvar a esa clase de personas. Piénsenlo. ¿Cuán serio es? ¿Será que seremos capaces de entenderlo? Y también cuán grande evento es este, que el Padre no rehusó a su único hijo. No lo rehusó y lo abandonó. Déjenme explicar esto un poco. Ustedes saben que el Señor Jesús antes de cargar la cruz estaba orando y en este momento cuando él estaba orando su sudor era tan denso que era como gotas de sangre. Él oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En términos físicos, él estaba muy angustiado. Pero ¿será que ustedes piensan que Jesús estaba asustado y tenía miedo por el dolor físico que le iba a acontecer en la cruz? Es un poco complicado de entender. Pero si ustedes piensan así, de esa manera, vamos a ver algo. Vamos a ver cómo Esteban fue apedreado hasta la muerte. Esteban no titubeó, Esteban no tuvo miedo y no tembló. Realmente le estaba recibiendo este apedreamiento y en ese momento estaba orando por esas personas que le apedreaban. Y Pedro, el discípulo de Jesús, él dijo: yo no puedo ser crucificado de la manera que mi Señor Jesús fue crucificado. Yo no soy digno de ser crucificado de esa manera. Así que déjenme ser crucificado diferente, con la cabeza hacia abajo, al revés. Muchos de los apóstoles fueron mártires. Otros fueron decapitados. A otros apóstoles les arrancaron la piel. Otros fueron azotados hasta la muerte. Pero ninguno de ellos se angustió y su corazón se turbó ante la muerte. Recibían la muerte con gran gozo. ¿Por qué Jesús está turbado? ¿Por qué Jesús está tan angustiado en frente a su muerte? ¿Y por qué todos sus discípulos no tuvieron esta turbación ni esta angustia en frente a la muerte?
Y si ustedes lo piensan, otras religiones de los gentiles, realmente ellos no tienen miedo de la muerte. Por ejemplo, los islámicos, ellos mueren por esta misión que les es encomendada. Quizás tú puedes decir que Jesús fue menos valiente que todas estas personas. Podemos decir que todos los discípulos fueron mártires y fueron tan bravos, pero que Jesús estaba angustiado y estaba turbado en frente a su muerte, como que podemos decir que él tenía un poco de temor. Pero no es a ese nivel. Jesús no estaba orando, Padre, pasa de mí esta copa, porque él tenía temor y estaba turbado o angustiado por causa del dolor físico y por causa de ser crucificado físicamente con dolor. No es al nivel de que no quiero pasar por ese sufrimiento, no quiero pasar por ese dolor, no quiero pasar por esa vergüenza, esta gente me van a azotar, me van a herir, me van a hacer cargar la cruz, me van a crucificar unos clavos tan grandes. No está a ese nivel. No se trata de eso de lo que Jesús está orando al Padre. No solamente se trata de que él se iba a convertir el pecado en sí, no se trata tampoco de que iba a sufrir esta maldición del pecado sobre su propio ser. Por supuesto, es algo muy serio, pero no se trata tampoco de la razón por la cual Jesús estaba turbado y angustiado. El dolor inmesurable, el dolor más grande, es uno. Él iba a ser abandonado por el Padre. La Trinidad, desde la eternidad hasta la eternidad, solamente hubo un momento donde el Padre abandonó al Hijo. Y fue el momento de la cruz. En el momento en que fue crucificado. Aunque vivamos eternamente por billones y billones de años, no seríamos jamás de entender cuán doloroso fue esto. Cuando el Padre Dios empujó al Hijo hacia ese dolor tan grande, el Padre Dios no lo rehusó, no lo retuvo. Y el Dios Hijo fue abandonado completamente. ¿Por qué causa pasó eso? Es que no tiene sentido, es algo que es como si fuera ilógico. Nosotros que somos tan pecadores, que somos enemigos de Dios, ¿por qué el Padre Dios haría algo así? Es porque es un concepto tan grande, tan grande, tan grande que no podemos entender, creer. No podemos entenderlo ni creer. Y como nosotros no entendemos muy bien quiénes somos nosotros tampoco nosotros podemos aceptar este amor de Dios. Pero tenemos que entenderlo. La Biblia nos está diciendo que de esa manera, así es como Dios nos ha amado. Dios no nos ha amado por causa de nuestras cualificaciones. Por eso Juan Calvino dijo, un amor incondicional y una selección incondicional. Realmente no tenemos ninguna cualificación. Dios nos ha amado incondicionalmente. Es un grande amor. Es un amor inmedible. Si tan solamente nosotros podemos encontrarnos con este amor una sola vez, si nos venimos a percatar una sola vez cuán grande amor es este que Dios nos está derramando, y si nosotros somos capaces de recibirlo, entonces naturalmente todo será diferente. La Biblia nos está diciendo a través de diferentes pasajes. La Biblia nos dice que Dios Padre nos retuvo, nos rehusó a su único Hijo amado, y que lo entregó por todos nosotros. Si nosotros somos capaces de creer en esto, o nosotros que estamos sentados aquí, entonces nosotros nos volvemos el objeto de su amor. Nos volvemos el objetivo del amor de Dios. Y por supuesto no se compara la relación de amor del Padre y del Hijo, porque es un amor un poco egoísta. Por supuesto que es amor, pero no alcanza ni siquiera a ese nivel del amor de Dios. Este amor de Dios no lo podemos medir. Y se supone que somos las personas que recibamos este amor. Significa que al creer en Jesús tenemos que recibir este amor. Necesitamos recibir este amor al creer en Jesús. Jamás hemos experimentado una clase de amor así sobre esta tierra. Realmente por la clase de amor que nosotros entendemos en nuestra mente, más bien recibimos muchas heridas. Muchísimos de nosotros cerramos nuestro corazón y cerramos nuestra mente a amar por todas estas heridas y todas estas decepciones que hemos recibido a causa de este amor limitado que nosotros hemos conocido. Es un amor egoísta. Es un amor condicionado. Por favor, escuchen la voz de Dios. Por favor, traten de escuchar la voz de Dios que nos habla a través de la Escritura. Desde el principio, empezando desde Génesis capítulo 1, la Biblia nos dice una sola cosa. Yo te amo, aunque tú eres el enemigo de la vida. Yo te amo, pecador, aunque tú estás separado de mí. Aunque no eres mi hijo, yo te amo. Voy a salvarte. Como te amo tanto, voy a salvarte. Y este amor yo lo he mostrado a través de la historia. Y la confirmación de mi amor ocurrió en la cruz. No rechacé a mi único y amado Hijo.
Abandoné, rechacé la vida de mi único llamado hijo por ti, por todos ustedes. De esa manera Dios está tratando de describir su grande amor para nosotros. Nosotros somos el objetivo de su amor. Si ustedes miran Romanos capítulo 8, serán capaces de ver esta historia una y otra vez. Tú entiendes quién tú eres. Si tú verdaderamente has venido a creer quién es Jesús. Si tú miras Romanos capítulo 8, verso 2, nos dice algo. Nos dice que tú has sido libertado de la ley del pecado y de la muerte a través de la ley del espíritu de vida. Significa que no vas a enfrentar un juicio, no vas a enfrentar más juicio. Si miras el verso 14, dice que tú eres guiado ahora por el Espíritu de Dios, porque realmente te has convertido en un hijo de Dios. Si vemos el verso 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hemos sido llamados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo obra para bien con estas personas que han sido llamados para la voluntad de Dios. Entonces, si eres llamado, Dios te está llamando. Es un llamado para hacerte justo. Y también te va a glorificar. Está escrito en la palabra. Nosotros somos los que estamos en medio de este proceso tan asombroso. Si nosotros sabemos verdaderamente y creemos y conocemos y entendemos quién es Dios, si verdaderamente venimos a percatarnos que somos el objetivo del amor de Dios, somos los recipientes de este amor de Dios, de este grande amor, entonces tú vas a ser fortalecido por esta verdad únicamente y no por otra cosa. Y el pasaje de hoy dice, el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? El verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos ha llamado a la justicia. Dios nos ha llamado a ser justos delante de Él. Entonces, ¿quién nos acusará? ¿Quién estará en contra de nosotros? El verso 34, ¿quién es el que condenará? Nuestro Dios ha muerto y Él ha sido levantado a la vida, ha sido resucitado. Y todo ha sido por nosotros. Entonces, ¿quién puede condenarnos? El verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada puede separarnos del amor del Cristo, nada. Ya sea las cosas de los cielos o las cosas de esta tierra. Grandes persecuciones, sufrimientos, angustias, problemas. Para nosotros no es un problema nada. Y el verso 39, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos. Significa que el amor de Dios ha sido demostrado en Jesús, quien es el Cristo, quien es nuestro Señor. El amor de Dios ha sido demostrado a través de la cruz y de su resurrección. Por favor, no lo entiendan como una teoría, no lo entiendan como una ficción, porque esta es la verdad más grande entre todas las verdades. Piénsenlo por un momento. Ustedes quieren creer en el Dios invisible. Realmente es muy difícil. En cierto sentido es imposible de hacer, porque tú nunca has visto a Dios y no puedes verle, pero quieres creer en Él. ¿Cómo es esto posible ahora? ¿Cómo va a ser posible? Para nosotros esto es imposible de hacer, ni tan siquiera es posible 1% para creerlo, para hacerlo. Fuera imposible si nuestro Señor nos da la fe. Nuestro Señor nos ha permitido su fe, pero Dios nos ha permitido su gracia, y por su gracia estamos sentados aquí ahora. Estamos sentados aquí hoy, todo porque hemos creído que Jesús es el Cristo y Él es el único que puede salvarnos. Estamos juntos aquí todos hoy porque hemos creído que Él es el Mesías que puede salvarnos. Él es el Hijo de Dios. Y estamos aquí sentados porque le hemos invitado y reconocido a Él, a Señor Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios, para que verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Esto es algo tan asombroso. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué debemos hacer? No necesitamos algo más. Lo más importante para nosotros es conocer más a Dios y conocer más a Jesús, quien es el Cristo. Y a través de Jesús, quien es el Cristo, llegamos a conocer más y más a Dios. ¿Quién es Dios? Hay muchos pasajes en la Escritura que pueden compartirnos y explicarnos esto. Y también debe haber muchísimas características que explican acerca de quién es Dios. Pero a través del pasaje del día de hoy podemos ver quién es Dios. Dios es aquel que no rehusó a su propio Hijo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Nosotros no merecemos esto. Somos pecadores, somos enemigos de Dios.
Pero Dios ha prestado grande atención en nosotros. Dios nos amó, un amor incondicional. Simplemente nos amó. Por supuesto, podemos entenderlo. Hoy en día vemos a muchas personas y yo las veo que tienen perros, tienen muchas mascotas, tienen perros y gatos. Y yo asumo que muchos de ellos aman estas mascotas muchísimo. Tienen un amor muy grande por estas mascotas. Y estas personas le dicen a estos perros o gatos, a estas mascotas, oh, yo soy tu madre, o yo soy tu padre. Y yo estoy muy curioso acerca de esta clase de pensamiento, de esta mentalidad. Ellos aprecian y valoran muchísimo a estas mascotas. Y puedo decirles que es cierto que muchos perros son muy bellos y son muy obedientes con las personas. Pero también puedo decir que hay muchas mascotas que no son obedientes. Pero aún así, sus dueños van a amarlos continuamente muchísimo. Cuando caminan con sus mascotas, ellos dejan que su perro o su mascota haga lo que quiera caminando. Y aman caminar con sus mascotas. Y quizás no cocinen una buena comida para ellos mismos, pero para sus mascotas cocinan la comida más deliciosa. Pero incluso aunque se valoren muchísimo así estas mascotas y compartas tu amor de una gran manera con ellos, ¿será que tu perro y tu gato o cualquier mascota entiende tu amor? Por supuesto, un perro muy inteligente podrá entender en cierta manera que lo amas. ¿Será que todos estos animales y mascotas profundamente pueden entender cuánto amor los seres humanos le dan a ellos? Si ustedes tratan de explicarlo, el nivel de entendimiento de los seres humanos y los animales es totalmente diferente. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Esto nos va a ayudar a entender el caso de la relación nuestra con Dios. Oh, Dios nos ama. Cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando nos vemos en un nivel, nos vemos en este nivel en el cual no podemos escuchar la palabra de Dios. Y mi comportamiento es de esta manera, así. Y yo no he hecho nada nunca por mi Señor. Y con toda esta clase de cosas dentro de mí, yo estoy ahora siendo capaz de medir el amor de Dios. Ni siquiera los perros pueden entender cuán grande es el amor de sus dueños por ellos. No lo pueden entender. Pero realmente nosotros estamos igual. Hay muchísima gente que ha asistido a la iglesia por tanto tiempo y no son capaces de entender cuánto Dios los ama. Y también sucede que tampoco están interesados en el amor de Dios. Dios no nos ha llamado para tomar beneficio de nuestro trabajo. Tú estás viviendo una vida muy difícil, pero lo que Dios quiere es tomar beneficio de ti y tomar ganancias de ti. Esa no es la razón por la cual Dios nos ha llamado. ¿Será que Dios te llamó para que tú te esfuerces y trabajes en la iglesia? No. Por favor, presta atención a la proposición que Dios te hace. Dios te está confesando el amor de Él. Dios está confesándote su amor una y otra vez, a través de toda la Escritura. Es una propuesta de amor constante. Y aún, aunque nosotros vivamos una eternidad, no seremos capaces jamás de entender su grande amor. Al menos nosotros tenemos que intentar cambiar nuestra percepción respecto a quién es Dios. Dios nos ha amado aún, aunque somos pecadores. Aunque estamos vagando en la iglesia y aunque estamos así con este corazón, aún así Dios nos ama. Y cuando estamos en luchas y en apuros y en esta situación, en angustias, aún así Dios nos ama. Y cuando nos percatamos de su amor, aunque sea solamente un poquito, y comenzamos a vivir percatándonos de ese amor así, aunque sea un poquito, podemos entender que su amor jamás cambia. Su amor jamás cambia de acuerdo a nuestra condición. El amor de Dios no cambia de acuerdo a nuestra condición. Dios no escatimó a su único y amado Hijo. Dios no escatimó a su único y amado Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y al Hijo lo abandonó. Nosotros somos el recipiente de su amor. Es lo que la Escritura dice. Somos aquellas personas que han recibido este amor tan grande. Y Pablo decía algo, yo estoy seguro. Esto es cuán grande es el amor de Dios. Pablo decía esto. ¿Qué cosa nos puede separar del amor de Dios? El amor de Dios ha sido demostrado a través de Jesús, quien es el Cristo. A través de su muerte en la cruz. A través de la vida de Jesús, el Cristo, Dios ha demostrado cuánto Él nos ama. Y a través de su grande amor nosotros hemos sido salvos. Esta salvación ha venido a nosotros y nosotros la hemos recibido. A través de ese amor nos hemos vuelto los hijos de Dios. ¿Qué cosa nos puede separar de ese amor? Esa fue la confesión de Pablo. Y Pablo estaba afirmado en esta fe tan segura.
lo que significa que nada es un problema. Por supuesto, hay tantos ataques continuamente, pero nada es un problema. Con esta escritura, con este pasaje de fe tan precioso, pero Satanás guía nuestras mentes hacia la dirección incorrecta. Por ejemplo, veamos el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Satanás va a desviar nuestros ojos. En la última parte de este versículo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Satanás hará que nuestra mente y nuestra atención y nuestros ojos se desvíen hacia esto. Significa que Satanás nos va a llevar a esta rama de las cosas físicas. Pensemos en algo. ¿Qué cosa se puede comparar con el amor de Dios en su Hijo? Dios nos está mostrando su grande amor. Dios nos está hablando de su grande amor. Él nos dice que no escatimó a su propio Hijo. No lo rehusó para con nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Pero Satanás nos intenta engañar. Satanás nos intenta engañar y nos dice, bueno, Dios no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. Entonces Dios nos va a dar también con Él todas las cosas. Nos va a dar esto, nos va a dar aquello otro y esto otro también. Veamos Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y el verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente gobernada por la carne es muerte. La mente gobernada por la carne es enemistad contra Dios. Y viviendo con la mente, siendo gobernada por la carne, no podemos agradar a Dios. Aunque hemos leído este pasaje y hemos leído esta declaración acerca de la carne y la mente, pero después de leer este pasaje del verso 32, muchísimos de nosotros pensamos que como Dios nos dio su propio Hijo, entonces ahora Dios nos dará también con Él todas las cosas. Dios me va a dar esta bendición que necesito y esta otra bendición y esta otra más. Basado en estos pasajes de la Escritura, han habido muchísimos títulos de mensajes que se han predicado. Hay un sermón que yo escuché que realmente me impactó. Y el título era, la razón por la cual todos los cristianos deben ser ricos. Y el texto base de ese sermón es Romanos capítulo 8, verso 32. Todos los cristianos deben ser ricos. ¿Por qué? Porque mi Padre es el Creador Dios. Yo soy un hijo del Padre Creador. E incluso Él mandó a su Hijo por nosotros. Y Él ha prometido que nos dará todo. Por tanto, nosotros tenemos solamente una opción, ser ricos. Qué sermón más asombroso, ¿verdad? Sorprendente. Pero yo estoy muy seguro de que mucha gente dice amén y fue muy bendecida por esas palabras. Pero realmente este es el ataque de Satanás. Es lo que Satanás hace. Satanás es muy astuto. ¿Cuán astuto es él? Realmente nosotros no estamos interesados en el amor tan grande de Dios. Y más bien nos interesamos en nuestras bendiciones físicas. Nos interesamos más en todas estas cosas de la carne. El Cristo está justo enfrente de nuestros ojos. Nosotros no sabemos cuán grande es la cruz. Y a través de la cruz Dios ha demostrado cuánto Él nos ama. Somos el recipiente de su amor. Somos también el objetivo del amor de Dios. Así es cuánto Él nos ha amado. Es una historia simple. Y a través de Romanos capítulo 8 venimos a percatarnos quién es Dios. Y también quiénes somos nosotros ahora que estamos recibiendo su amor. Dios no escatimó a su único y amado Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Nosotros venimos a ser el recipiente de su amor, lo que significa que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. No hay condenación. Hemos sido justificados. Nadie hay en contra de nosotros. Nada puede separarnos de este amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta fue la confesión de Pablo. Y esto debe ser cumplido también en nosotros. Y yo espero verdaderamente que ustedes comiencen a vivir su vida llenándose de este profundo y grande amor. No sean atados a estas pequeñas batallas del día a día. Yo verdaderamente oro para que ustedes puedan percatarse realmente quién es Dios. Puedan percatarse verdaderamente y profundamente de cuán grande es su amor. Y yo oro para que ustedes profundamente sean capaces de percatarse de que realmente nos hemos convertido en el recipiente del amor de Dios. Y hemos sido llamados a esparcir esta verdad y este amor a todo el mundo. Y hemos sido llamados a caminar en este camino con gran gozo. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que Dios les bendiga con este entendimiento.
para que sean bendecidos con este grande amor y con esta grande gracia. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a entender, por favor, Padre Dios, que tú no has escatimado ni a tu propio Hijo y que lo has entregado por todos nosotros. Por favor, ayúdanos a entender que tú has dado tu amor, aun cuando nosotros no estábamos cualificados para ese amor. No merecemos tu amor. Ayúdanos a entender este grandísimo amor. Este amor que siempre está con nosotros y que tú continuamente estás presto a compartir con nosotros. Dios, tú has demostrado tu grande amor a través de la cruz. Ayúdanos a recibirlo. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a vivir por tu amor. También usa nuestras vidas para predicar de tu hermoso amor al mundo. También obra con tu Santo Espíritu para que nuestra vida sea llena con tu inmenso y grande amor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, el Cristo, oramos. Amén.